Increíbles descubrimientos expuestos. La respuesta de un niño que transformó la ciencia para sí, Mateo, un niño de 10 años con la mirada brillante y un espíritu indomable, siempre había sentido que había algo más allá de las montañas verdes que rodeaban su pequeño pueblo en el corazón de México. Criado por campesinos humildes, sus días transcurrían entre el aroma del maíz y el ruido de los animales en el corral. Pero su mente, alimentada por los relatos de su abuelo, un ingeniero fracasado cuya voz todavía resonaba en su memoria, lo empujaba hacia los cielos de la curiosidad. Sabía que podía ser más que solo un niño de campo, sin embargo, la realidad en la escuela lo golpeaba como lluvia en un día despejado. Las burlas de sus compañeros se arrastraban hacia él como sombras amenazadoras. ¿Qué puede saber un niño de 10 años sobre ciencia?, le susurró uno de ellos, y las risas resonaron como dagas en su pecho. Mientras sus compañeros disfrutaban del almuerzo ajenos a su tormento, Mateo luchaba contra los ecos de esos comentarios, sintiéndose más pequeño y perdido que nunca. En su interior, la voz de su abuelo luchaba por hacerse escuchar, pero la inseguridad le susurraba que ya era demasiado tarde para soñar. La tormenta del día lluvioso lo llevó al viejo desván de su abuela. Entre telarañas y recuerdos olvidados, encontró un cuaderno cubierto de polvo. Al abrirlo, los deseos de su abuelo por un futuro mejor fluyeron hacia él, como un río de esperanzas que no pudieron materializarse. Las hojas estaban llenas de experimentos sobre cultivos, garabatos de un hombre que había puesto su fe en el conocimiento, en las posibilidades. Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo, sentía esa chispa encenderse, pero también el miedo de ser desairado por lo que representaba. Pronto, decidió experimentar a escondidas, aplicando uno que otro método del cuaderno. Cada pequeña mejora en la cosecha era como una victoria brillante que lo llenaba de alegría. Los vecinos comenzaron a notar la diferencia, pero con la fama llegaron las críticas. «Déjalo jugar, es solo un niño», resonaban las voces, aplastando su entusiasmo. La angustia se hacía más profunda, los miedos se convirtieron en pesadillas en la noche, cuestionando si el esfuerzo valía la pena. En medio de la desesperación, apareció una maestra que vio más allá de su edad. Con su apoyo, él empezó a visualizar un proyecto que podría presentar en un concurso de ciencia regional. Mateo sintió que las esperanzas volvían a cobrar vida, pero la presión era inaguantable. ¿Sabré hacerlo bien?, se preguntaba. La respiración irregular se apoderaba de él al pensar en el jurado que lo había menospreciado. El dilema crecía como una tormenta en su corazón. Sí, quería mostrar que un niño podía hacer grandes cosas, pero ¿y si fracasaba? Si como su abuelo se convertía en un eco olvidado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada día que pasaba, la ansiedad crecía. Mateo se cuestionaba si su voz sería suficiente frente a un jurado que lo veía como un simple niño. Las dudas lo agobiaban, y la pregunta seguía surgiendo: ¿podría lograrlo? Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, una imagen apareció en su mente: la determinación de su abuelo, los sacrificios de sus padres. Esa imagen era un combustible en su interior que lo empujaba a seguir, a luchar por su sueño. Mientras se preparaba para ese concurso, Mateo no solo se enfrentaba a un desafío académico, se enfrentaba a su propio destino. La realidad era clara: si fallaba, podría dejar caer un legado que anhelaba revivir. Un sudor frío corría por su frente mientras el eco de los desprecios resonaba en su mente. Su futuro se ataba a un hilo delgado que, si se cortaba, podría llevarlo a la oscuridad de la olvidanza. Y así, con cada latido, la historia de Mateo se acercaba a un clímax palpable, una decisión que podría transformarlo para siempre. Mateo se encontró sentado en su escritorio una tarde, con el cuaderno de su abuelo delante de él. Sus páginas estaban ya llenas de notas y dibujitos, pero también de inseguridades. El concurso se acercaba, y la presión abrumadora parecía estar aplastando su espíritu. Sabía que si quería ser tomado en serio, tenía que surgir de las sombras de las opiniones ajenas. Era un hecho innegable que muchos lo veían solo como un niño, pero en su interior empezaba a calcular un plan para demostrarles que su edad no definía su habilidad. De repente, una idea brillante iluminó su mente: si presentaba su proyecto de manera creativa, quizás podría cautivar la atención del jurado.
En lugar de simplemente exponer los resultados de sus experimentos, decidió crear una pequeña presentación visual con gráficos y fotografías, asegurándose de mostrar no solo las mejoras, sino también el proceso que había logrado. La historia del cuaderno se entrelazaría con su propia narrativa de descubrimiento. Días pasaron mientras trabajaba en su presentación, y con cada tache en la hoja se sentía más poderoso, el miedo se transformaba en algo similar a la emoción. Las burlas de sus compañeros se disipaban, aunque no completamente, aún podía escuchar fragmentos de sus risas burlonas. Sabía que necesitaría enfrentarse a ellas si quería avanzar. Cada vez que esos ecos volvían, Mateo apuntaba su mirada lejos de su reflejo en el espejo, enfocándose en lo que estaba creando. Tenía claro ese camino, no podía permitir que el enigma de su valor personal se disolviera en el ruido de otros. En la escuela, comenzó a hacer pequeños ajustes en su rutina. Se unió a un club de ciencias, donde una mezcla de niños con diferentes intereses generaba un ambiente menos hostil. La experiencia, aunque aún desafiante, le permitió compartir su visión con otros, algo que le dio confianza. La retroalimentación de sus nuevos amigos comenzó a infundirle valor. Cada pequeño comentario positivo era un ladrillo en la muralla que estaba construyendo contra sus inseguridades. Una tarde, mientras ensayaba su presentación en su habitación, sintió un cambio en su interior. Las palabras empezaron a fluir más naturales y la pasión que vibraba en su voz fue ganando fuerza. A partir de ese momento, su perspectiva se transformó. No solo se trataba de él frente al jurado, era un canal a través del cual podía honrar a su abuelo, a sus padres, y también a sí mismo. Sus experiencias en el campo, las respuestas de la naturaleza a su trabajo, eran el reflejo de una conexión que nunca antes había comprendido del todo. En las noches previas al evento, se despertaba de sus sueños con nuevas ideas para perfeccionar su proyecto. Escribir en su cuaderno se había convertido en un ritual sagrado, un diálogo entre él y su abuelo, como si el viejo ingeniero estuviera guiándolo desde el más allá. Un día, mientras revisaba una fotografía de un experimento exitoso, una pizca de duda se asomó nuevamente. ¿Y si no era suficiente? Pero en lugar de dejarse llevar por la ansiedad, respiró hondo y volvió al cuaderno, a la historia que estaba seguramente por ser relatada. El día del concurso llegó, y la atmósfera estaba cargada de nerviosismo y expectativa. Mateo encontró su lugar entre otros participantes, cada uno con su propio conjunto de sueños y aspiraciones. Con cada presentación que pasaba, el sudor frío regresó a su frente. Aún así, algo dentro de él empezaba a resonar, había encontrado su voz. Con el corazón latiendo en su pecho, llegó su momento. ¿Sería capaz de proyectar toda esa fuerza acumulada en una sola exposición? Con determinación, se preparó para enfrentar la realidad del jurado y demostrar que un niño podía transformar la ciencia. El escenario lo esperaba, y con un último vistazo a su cuaderno, Mateo dio el primer paso hacia su destino. Sin embargo, mientras el jurado estaba a punto de hacer su juicio, una figura conocida entre la multitud se alzó. Era uno de sus compañeros de escuela, alguien que siempre había menospreciado sus esfuerzos. ¿Qué implicaciones tendría esto en su presentación? Con cada mirada que se cruzaban, la tensión se apoderó de él. El momento de la verdad había llegado, y Mateo se preguntó si podría soportar la presión. Mateo respiró hondo, intentando enfocar su mente en el tema que conocía de memoria. La figura de su compañero, que se erguía en la multitud, parecía convertirse en un eco de todas las inseguridades que había acumulado a lo largo de los años. Su mirada burlona, casi presagiando el fracaso, lo obligó a cuestionarse si realmente pertenecía a ese espacio. A pesar de la presión que se acumulaba en su pecho, el joven decidió usar ese desafío como combustible. En lugar de dejar que la ansiedad lo consumiera, se concentró en el contenido de su presentación. Recordó las horas de trabajo, cada experiencia en el laboratorio, cada nota y cada fracaso que lo habían llevado a ese momento. Este era su escenario, era su tiempo de brillar. Con determinación, dio el primer paso hacia el micrófono. Cuando comenzó a hablar, su voz salió clara y firme. Decidió iniciar con una anécdota, una historia de su infancia relacionada con la ciencia y el legado de su abuelo. Las palabras le fluyeron sin esfuerzo, y pronto, incluso la tensión en su interior se transformó en una energía electrizante. Mira hacia el jurado, notando que algunos se inclinaban hacia adelante, intrigados por lo que contaba. Sin embargo, su compañero no desapareció de su mente. En cada pausa, en cada mirada que se cruzaba, el temor regresaba, pero Mateo tomó nota de sus propias reacciones. Sintió como las dudas que antes lo abrumaban se desvanecían al darse cuenta de que él no estaba solo en esta lucha.
Cada persona en la sala tenía dudas, pero él se encontraba allí, transformando esas inseguridades en motivación. Mientras compartía los gráficos y fotografías que había preparado, sintió que estaba construyendo algo más que una presentación. Estaba edificando una narrativa de valor personal y profesional. Mostraba no solo su trabajo, sino su evolución, su crecimiento. Para él, cada gráfico era un paso hacia adelante, y cada crítica anterior se convertía en un ladrillo que había usado para fortalecer su fundamentación. A medida que la presentación avanzaba, confrontó a su compañero con cada dato, cada hallazgo, como si le estuviera diciendo directamente: mira lo que he logrado. Al finalizar, Matteo se sintió como un explorador que había cruzado un océano de dudas. La sala se llenó de aplausos, los rostros de los jurados se iluminaban. La sensación de logro lo embargaba, una mezcla de alivio y euforia que superaba cualquier temor previo. Su presentación había sido un absoluto reflejo de su dedicación y esfuerzo. Sin embargo, mientras el jurado deliberaba, un pequeño grupo de compañeros se acercó. Las sonrisas en sus rostros no eran de aprobación, sino de incredulidad. ¿De verdad pensabas que podrías ganar con eso?, murmuró uno de ellos. Matteo sintió que todos sus logros y avances se tambalearon frente a esa burla. El eco de sus inseguros pensamientos resonaba de nuevo en su mente. Sintiéndose vulnerable, comprendió que aún no había terminado su batalla. A pesar del éxito de su presentación, había más que obtener de esta experiencia. La mirada de su compañero todavía le recordaba que su adversidad no había desaparecido, que quedaba un camino por recorrer. ¿Sería capaz de mantener su voz firme ante el juicio del jurado y de sus compañeros? En ese momento, Matteo sabía que su viaje de autodescubrimiento apenas comenzaba, y que las verdaderas pruebas estaban por venir. Con el corazón palpitante y la mente enfocada, se preparó mentalmente para lo inevitable. Lo más drástico aún estaba por suceder. Matteo no podía evitar que sus pensamientos se arrastraran hacia la conversación que acababa de tener. La burla de sus compañeros lo caló hondo. Mientras el jurado deliberaba, sentía que su corazón se aceleraba con cada segundo. La sensación de logro que había experimentado al finalizar su presentación se marchaba, sustituida por la desesperante falta de confianza que creía haber dejado atrás. Era como si su éxito se hubiera convertido en una piedra más en su mochila emocional. Tomó una profunda respiración y decidió que no podía dejar que un momento de duda lo aplastara. Con determinación, realizó un pequeño movimiento hacia el lado, buscando un lugar donde pudiera reevaluar su situación. La multitud de visitantes seguía a su alrededor, pero él se sumió en sus propios pensamientos. La mirada crítica de su compañero lo perseguía y, sin embargo, también representaba una oportunidad. Comenzó a preguntarse qué lo había llevado a ese punto. Había pasado años en el laboratorio, absorbiendo conocimientos, desafiándose constantemente. Había dejado de lado tanto en su vida personal para perseguir una meta que, en ese momento, parecía tambalearse. Sin embargo, una voz interna le decía que esos momentos de duda eran parte del proceso. En lugar de hundirse, debía salir a flote. Mientras pensaba, Matteo se dio cuenta de que estaba atrapado en la narrativa impuesta por otros. La incertidumbre ajena le había hecho dudar de sí mismo. Con un gesto, dejó de mirarse a través de los ojos de sus compañeros y comenzó a enfocarse en su propio reflejo, en su propio viaje. El aprendizaje a lo largo de los años no se podía resumir en las palabras burlonas de un par. Sus descubrimientos no solo tenían valor académico, representaban su pasión y dedicación. Decidido a transformar esa energía negativa en algo constructivo, sacó su libreta y comenzó a anotar frases que lo impulsaban, reflexiones que había ido desechando, ideas que surgían de su experiencia en el laboratorio. La tinta impregnada en aquellas páginas representaba su crecimiento más allá de lo académico, eran testigos de su evolución emocional. Pronto, la ansiedad se tornó en inspiración, y su mente comenzó a formular una nueva estrategia. No solo debía prepararse para lo que el jurado pudiera decidir, también necesitaba enfrentarse a sus compañeros de forma directa. Matteo sabía que la mejor manera de vencer sus críticas era demostrar que el conocimiento y la autenticidad podían superar las palabras más mordaces. Así, pensó en un nuevo enfoque para afrontar sus inseguridades, una presentación alternativa, más íntima, donde compartiera no solo sus hallazgos científicos, sino también su historia personal. Cuando el jurado se acercó para ofrecer su feedback, Matteo estaba más preparado que nunca. Decidió abrir su corazón y hacer de su experiencia algo accesible. Se dio cuenta de que el verdadero poder de su investigación no residía únicamente en los resultados, sino en el sacrificio y la vulnerabilidad que había asumido a lo largo del proceso.
Cada fracaso, cada desvelo y cada momento de duda eran piezas clave de su narrativa científica. Entendía que el miedo no era necesario, que todos en la sala estaban en un camino similar de descubrimiento y aprendizaje, aunque lucharan en privado. Al finalizar su exposición, dejó en claro que no buscaba la aprobación únicamente del jurado, sino también la comprensión de sus pares. Era un reto a su propia vulnerabilidad, pero también un acto de valentía. A medida que se retiraba, notó que varias miradas cambiaban hacia él. Algunos compañeros comenzaban a asimilar su mensaje, y en ese instante sabía que su voz había hecho eco. La lucha iba más allá de una simple presentación, era una apología de lo que verdaderamente significa crecer y evolucionar en un entorno competitivo. Sin embargo, una sombra de incertidumbre permanecía, algo que lo inquietaba: cómo se posicionarían sus compañeros tras su revelación, con la mente llena de nuevos objetivos y la certeza de que su experiencia debía ser compartida. Mateo se preparaba para enfrentar el siguiente desafío. Era evidente que no solo había confrontado sus dudas, sino también a un sistema que muchas veces priorizaba el éxito superficial. Con su voz renovada, Mateo se preguntaba si realmente estaba listo para lo que vendría, aun sabiendo que el mayor examen era el propio juicio de su voz interna. Su corazón se aceleró con la premisa de que la verdadera prueba aún estaba en el horizonte. Mateo se adentró en el laberinto de su pensamiento, cada paso resonando con la necesidad de encontrar claridad. La inquietud que había sentido ante el jurado comenzaba a dispersarse, reemplazada por un intenso deseo de reafirmación. Anciano en el camino del conocimiento, comprendía que cada palabra en su libreta era un ladrillo en la construcción de su identidad profesional, un testimonio de su crecimiento en un mundo que lo había juzgado antes de escuchar. La mañana siguiente, decidió que era tiempo de hablar. Había pasado horas dándole vueltas a la idea de organizar un pequeño encuentro con aquellos compañeros que le habían cuestionado. No se trataba de un debate, sino de un diálogo genuino, un espacio para compartir no solo datos, sino también emociones. Con cada correo que envió invitándolos, su determinación crecía, al igual que su ansiedad. Mientras preparaba el entorno para la reunión, pensaba en cómo debía presentarse. Las luces tenues y una mesa dispuesta con sencillez buscarían crear un ambiente cálido donde la vulnerabilidad se sintiera segura. Mateo entendía que en un contexto tanto académico como personal, la autenticidad era su mayor aliado. Se preguntó si sus compañeros esperarían una confrontación o si estarían dispuestos a escuchar la historia que había detrás de su trabajo. El día de la reunión, la sala se llenó lentamente. Cada cara que miraba reflejaba un fragmento de su viaje, algunas mostraban expectativa, otras escepticismo. Sin embargo, con el primer amigo que llegó, la conversación fluyó naturalmente. Mateo decidió abrir el espacio contando anécdotas sobre sus experiencias en el laboratorio, sus frustraciones y pequeños triunfos que habían moldeado su visión. Lo que había sido un reto pronto se transformó en un relato de inspiración. Sin embargo, la verdadera revelación surgió cuando Mateo, tras un momento de silencio, compartió su temor más profundo, el miedo al fracaso y al juicio ajeno. La sala parecía contener la respiración, sumida en el eco de su sinceridad. Fueron sus propias debilidades las que resonaron más que sus logros. Mientras hablaba, observó las miradas cambiar, los rostros de sus compañeros se ablandaban. Era como si hubieran encontrado en su vulnerabilidad un espejo donde reflejar sus propias luchas. Uno a uno, comenzaron a abrirse, revelando sus propias experiencias de inseguridad y duda en el ámbito académico. La presión del desempeño, el miedo a no cumplir las expectativas y el anhelo de ser aceptados resonaban. Aquel encuentro, inicialmente pensado como un intercambio de ideas científicas, se convirtió en un foro para confrontar las realidades del camino hacia el éxito. Mateo se dio cuenta de que había creado un espacio para el aprendizaje recíproco. Todos estaban allí, no solo para escuchar, sino para comprender que detrás de cada pilar del conocimiento hay una historia personal de sacrificio y vulnerabilidad. La conexión que se formó entre ellos fue visceral y tangible. Al finalizar, una transformación había comenzado a gestarse. Salió de la sala con una carga más ligera, sintiendo que había cimentado algo más que relaciones académicas. Había cultivado empatía, y con ella, un sentido renovado de comunidad entre sus compañeros. Sin embargo, una pregunta emergía en su mente. ¿Esta nueva apertura de sus compañeros sería suficiente para romper la cultura del silencio que rodeaba las inseguridades en el ámbito académico? Mientras regresaba a su laboratorio, sus pensamientos giraban en torno a una nueva visión. ¿Sería posible crear un movimiento que celebrara las vulnerabilidades en la ciencia, permitiendo que otros se sintieran seguros para compartir sus propias historias? El peso del impacto que podría tener esta idea lo intrigaba. Así, Mateo,
Con la ansiedad y la emoción danzando en su interior, conectado con la posibilidad de un nuevo camino, comenzó a esbozar un plan. La chispa de cambio que había encendido en su entorno podía tener ramificaciones más amplias. Sin embargo, sabía que este camino no sería fácil, aún quedaban muchos aspectos por explorar, así como la reacción a sus propuestas innovadoras. Con la mente en efervescencia, se preguntó si estaba listo para asumir esta nueva responsabilidad y cómo su voz podría resonar más allá de su círculo inmediato. Su corazón palpitaba ante la incertidumbre de lo que podría desatar. ¿Era realmente el momento de dar el siguiente paso hacia su propio crecimiento y el de todos a su alrededor? Mateo se despertó una mañana sintiendo una mezcla de determinación y nerviosismo. Las ideas que había comenzado a estructurar en su mente confluyeron en un solo objetivo, el deseo de llevar su propuesta sobre la vulnerabilidad en la ciencia más allá de su círculo inmediato. Sabía que, para que una voz auténtica resonara, necesitaba ser proactivo y decidido en su enfoque. Esa necesidad lo impulsó a buscar no solo a sus compañeros, sino también a aquellos más experimentados en su campo. Decidió comenzar con algunas reuniones informales, estudiando la posibilidad de reunir a un grupo diverso de profesionales dispuestos a discutir la cultura del miedo que permeaba su entorno. Sin embargo, al enviar sus invitaciones, una oleada de dudas surgió en su interior. ¿Tendrían interés en escuchar lo que él tenía que decir? ¿Se atreverían a abrirse frente a un grupo que potencialmente podría juzgarlos? Con ansiedad, se forzó a recordar el resultado de su último encuentro. La vulnerabilidad había servido para crear conexiones genuinas, quizás, ese mismo enfoque podría funcionar a gran escala. Las primeras respuestas fueron tibias, pero Mateo no se desanimó. La perseverancia se convirtió en su aliada mientras continuaba personalizando sus mensajes, añadiendo historias de su experiencia dentro del campo. Cada respuesta positiva equilibraba la balanza de su confianza. Cuando finalmente llegó el día de la reunión, se sentía listo, pero su mente se debatía entre expectativas y temores ancestrales. El lugar elegido fue un auditorio más amplio, impregnado de una energía palpable que parecía atraer a los presentes. Al observar a los rostros familiarizados de compañeros y superiores, una oleada de adrenalina fluyó por sus venas. Tomó una respiración profunda, recordando la esencia de su mensaje: la ciencia no se construye solo sobre logros, sino también sobre fracasos y lecciones. A medida que expuso su propuesta, las palabras se transformaron en un hilo conductor que unía sus experiencias con las de sus oyentes. En lugar de un guión académico frío, optó por contar su historia. Describió el día en que había perdido un experimento crucial, cómo su reacción inicial había sido el aislamiento, y cómo, al final, esa pérdida le había enseñado mucho más que cualquier éxito. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación sorprendió incluso a Mateo. Uno de sus mentores, el Dr. Sacramento, levantó la mano. Con una voz tremulante, compartió una experiencia de su juventud, un fallo en un proyecto en el que había puesto todo su empeño. La sala se quedó en un silencio reverente. Las personas, cada vez más abiertas, comenzaron a compartir sus propias historias de fracasos, revelando un entramado de inseguridades que resonaban con las palabras de Mateo. El diálogo se tornó profundo. Las anécdotas se entrelazaron en una narrativa poderosa, creando un sentido de pertenencia que antes no existía. Más allá de la ciencia, las historias humanas dejaron ver la vulnerabilidad como un puente hacia el entendimiento mutuo. En ese instante, las miradas de sus colegas no eran de juicio, sino de apoyo y empatía. A medida que la reunión llegaba a su fin, Mateo sintió que un propósito mayor había tomado forma. Aquí no solo había puesto de manifiesto sus inseguridades, sino que había facilitado un espacio para que otros lo hicieran también. Sin embargo, una inquietante pregunta persistía en su mente: ¿era realmente capaz de sostener esta nueva plataforma de vulnerabilidad y convertirla en un movimiento continuo? Mateo se despidió de los participantes con la promesa de seguir adelante, pero su corazón palpitaba ante la posibilidad de que este fuera solo el inicio. La emoción latente en el aire lo impulsó aún más. Lo que había comenzado como un pequeño encuentro estaba en la cúspide de convertirse en un fenómeno más grande de lo que jamás había imaginado. Sin embargo, los verdaderos desafíos apenas comenzaban, y la incertidumbre de cómo proceder lo asediaba. ¿Cómo podría dar el siguiente paso para transformar este impulso en un movimiento tangible? La adversidad aún lo aguardaba al acecho, y él debía afrontar sus propios límites. La decisión que debía tomar podría cambiar el rumbo de su carrera y posiblemente, de muchas vidas. Mateo salió del auditorio sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros,
pero también un destello de euforia por lo que había logrado. Había despertado algo de vulnerabilidad en un espacio donde prevalecía el miedo, y eso lo motivaba a tomar los siguientes pasos. Sin embargo, la adrenalina se fue diluyendo poco a poco. Regresó a su oficina con un dilema, había abierto la puerta, pero ahora debía decidir cómo avanzar sin perder el impulso. Su primer impulso fue planear una serie de reuniones adicionales, pero sabía que debía ser más estratégico. Las emociones del primer encuentro eran frescas, y eso podía evaporarse si no actuaba rápido. Comenzó a escribir un borrador para un próximo encuentro, esta vez con un enfoque más específico, el impacto de la vulnerabilidad en la innovación. La idea de que la creatividad florece en un entorno seguro resonaba en su mente. Al darse cuenta de que no podía hacerlo solo, decidió buscar un aliado dentro de su círculo. La elección fue obvia: Claudia, una colega innovadora, con quien había trabajado en varios proyectos. Claudia no solo compartía su visión, sino que su talento para comunicar ideas complejas de forma sencilla podía ser el catalizador que necesitaba. En su primera reunión, Claudia se mostró entusiasta. Sin embargo, rápidamente se tornó crítica. Mateo, no basta con hablar de vulnerabilidad si no demostramos de qué se trata realmente. Sus palabras fueron un golpe a su ego, pero una parte de él supo que tenía razón. Necesitaba una experiencia directa que ilustrara la teoría. A medida que Clara describía su idea de observar a un niño interactuando con experimentos sencillos, Mateo sintió que esa podría ser la clave. La pureza con la que los niños abordan el aprendizaje podría servir como un paralelo conmovedor a lo que estaban tratando de lograr. Con la energía renovada, planeó una serie de visitas a escuelas locales. El propósito era sencillo: observar cómo los niños se atrevían a explorar e incluso fallar en sus descubrimientos científicos. Quería capturar esa esencia de la curiosidad natural y traducirla a un entorno académico más serio. La primera visita fue reveladora. Observó a un grupo de niños en un laboratorio improvisado, riendo y experimentando. Fascinado, se dio cuenta de que, en su ansia de fijarse metas y objetivos, había olvidado cómo afrontar el aprendizaje como un proceso divertido. La manera en que un niño fallaba y reía, incluso al deshacer una reacción química, encendió algo dentro de él. Vio cómo cuestionaban, hacían preguntas sin miedo al fracaso, y eso fue un recordatorio contundente: la ciencia, como la vida, se construye un paso a la vez. Cuando regresó al laboratorio, los resultados de su día seguían resonando en su mente. Impulsado por esas imágenes, empezó a incorporar historias de sus observaciones en su próximo acercamiento. ¿Por qué no crear un panel donde estos niños pudieran compartir sus descubrimientos y fracasos? Pensó que si los adultos veían esa energía, quizás estarían dispuestos a reexaminar sus enfoques. A medida que organizaba el evento, Mateo se enfrentó a su siguiente prueba: convencer a sus colegas de participar. La resistencia a salir de su zona de confort ya había aparecido. Debía diseñar un argumento potente para atraerlos a la idea de que la vulnerabilidad podría catalizar su creatividad. Se preguntó si podría lograr que los científicos más escépticos se abrieran lo suficiente como para ver el valor de aquellas lecciones, así como él lo había hecho. Con cada pequeño paso, la presión aumentaba, y la necesidad de validar su enfoque era vital. ¿Sería capaz de delatar su propia inseguridad y, a su vez, empoderar a otros? El miedo a la crítica seguía acechando en las sombras, mientras el peso de la responsabilidad lo arrastraba. Lo que había comenzado como una exploración personal estaba tomando forma como un experimento de mayor envergadura, con riesgos que podrían tener repercusiones inesperadas. La pregunta latente en su mente se hacía cada vez más urgente: ¿podría realmente transformar el miedo en una herramienta de innovación? Cuando estaba a punto de presentar la idea en la próxima reunión de su departamento, una revelación inquietante se asomó en su mente: ¿y si su lanzamiento no solo desnudaba su propia vulnerabilidad, sino también un camino hacia la innovación que había permanecido oculto para todos ellos? La balanza entre la creatividad y el fracaso estaba a punto de ser cuestionada, y las consecuencias podrían ser más grandes de lo que jamás pensó. El día de la reunión llegó, y el ambiente en la sala era palpable. Una mezcla de escepticismo y curiosidad envolvía a los participantes. Mateo, nervioso pero decidido, se planteó una estrategia: abrir con una historia. Una historia que no solo capturara su atención, sino que resonara en sus mentes. Recordó a aquel niño que, tras fracasar en un experimento, gritó de alegría antes de volver a intentarlo. Esa chispa de emoción representaba todo lo que quería comunicar. Mientras Mateo compartía su perspectiva sobre la vulnerabilidad como una fuerza impulsora de la creatividad, notó las miradas de sus colegas.
Algunos parecían desconectados, otros atentos, y unos pocos con expresiones de incomprensión. Su voz titubeaba, y una parte de él dudaba de su capacidad para persuadir. Sin embargo, cada palabra se sentía más profunda y resonante, como si se estuviera despojando de una coraza que había llevado durante años. ¿Qué ganaríamos si abrazamos el fracaso como un paso hacia el éxito?, preguntó, retando a la audiencia a reflexionar. En lugar de una respuesta inmediata, percibió un silencio tenso. La lucha interna que vivió durante esos momentos se convirtió en un pequeño pero significativo avance. No era solo su idea, era su vulnerabilidad la que estaba en juego. Era un riesgo y, a su vez, una conexión genuina. Después de presentar su concepto, un colega de mayor rango, Felipe, alzó la mano, y con una mirada inquisitiva, cuestionó la viabilidad de su propuesta. Mateo, a veces parece que buscamos excusas para justificar nuestra ineficiencia. La ciencia requiere de rigor, de precisión. ¿Cómo puedes asegurar que un enfoque basado en la vulnerabilidad no nos llevará a cometer errores infantiles? La crítica golpeó, provocando dudas dentro de él. Sin embargo, a medida que su mente procesaba la incertidumbre, se sintió fortalecido en lugar de debilitado. Con una determinación renovada, recordó la risa de los niños en el laboratorio. Entiendo tu preocupación, y en cierto modo, la comparto, respondió Mateo, pero permitirme fallar en un entorno seguro es la esencia de la innovación. Los mismos procesos que nos hacen evolucionar como científicos son los que nos permiten aprender y adaptarnos. Es un ciclo. La sala permaneció en silencio al contemplar sus palabras. Sin embargo, el desafío de Felipe quedaba resonando, había que hacer más para convertir esa teoría en práctica. A medida que la reunión avanzaba, Mateo propuso su idea del panel con los niños, resaltando la posibilidad de aprender directamente de su exploración juguetona. Veremos la ciencia desde una nueva perspectiva, insistió, y seremos capaces de llegar a los niños en un momento donde su curiosidad es infinita. ¿Quién mejor que ellos para enseñarnos sobre el valor de las preguntas? Finalmente, algunos colegas comenzaron a mostrar interés, aunque otros continuaron inclinándose hacia sus críticas. Mateo podía sentir la presión elevarse, y un pensamiento inquietante comenzó a formarse: ¿podría su propia vulnerabilidad traducirse en un camino hacia la transformación que todos estaban discutiendo, pero ninguno estaba dispuesto a explorar? Había surgido una microbúsqueda de aprobación, pero el dilema principal seguía siendo si realmente tenía el poder de ablandar el escepticismo de Felipe y de los demás. El cierre de la reunión dejó al grupo dividido, algunos aceptaron participar en el panel e investigar el enfoque que Mateo proponía, mientras que otros permanecieron escépticos. En su interior, Mateo se sintió satisfecho, pero también insatisfecho. Tenía un pequeño triunfo, sin embargo, aún quedaba un camino por recorrer. De regreso a su oficina, la sensación de duda comenzaba a arrastrarse nuevamente. Un pensamiento inquietante lo sacudió: ¿había hecho lo suficiente, o habría desperdiciado una oportunidad valiosa para desafiar los paradigmas del miedo y la inseguridad que dominaban su entorno profesional? La presión de triunfar se sentía más fuerte que nunca mientras procesaba las implicaciones de su encuentro. Un mensaje llegó a su teléfono, era Claudia, preguntándole cómo había ido. Con un susurro de desconfianza en su interior, Mateo comenzó a escribir, reflexionando sobre lo que había aprendido ese día. Hubo avances, pero no puedo dejar de pensar en Felipe y sus dudas. Tal vez, solo tal vez, tendré que enfrentar un nuevo tipo de resistencia. ¿A dónde lo llevaría esta resistencia? Con cada palabra tecleada, la conciencia de que su travesía apenas comenzaba se hizo más fuerte. La investigación estaba a la vuelta de la esquina, y con ella, la oportunidad de desafiar su propio entendimiento de la científica, enfrentándose a sí mismo, y en última instancia, a su mayor temor, el fracaso. Podría encontrar la valentía para seguir adelante, o el miedo lo frenaría en su próximo intento. Mateo se despertó a la mañana siguiente con una sensación de inquietud recorriendo su mente. La noche apenas había traído descanso, atormentada por pensamientos sobre su reunión del día anterior y la crítica mordaz de Felipe. En su interior, comenzó a cuestionarse si estaba, de verdad, preparado para avanzar en su idea, o si era mejor aceptar la comodidad del statu quo, aunque eso significara renunciar a la posibilidad de un cambio real. A medida que se preparaba para ir al laboratorio, cada paso se sentía como un pequeño acto de valentía. Si bien la idea del panel con los niños había despertado un atisbo de interés entre algunos colegas, el eco de las palabras de Felipe retumbaba en su cabeza: ¿cómo puedes asegurar que no cometeremos errores infantiles? La pregunta se transformaba en un mantra,
cada vez más persistente al llegar a su oficina, Mateo encendió su computadora, preparado para investigar más sobre el impacto de la curiosidad infantil en el aprendizaje. Sin embargo, la pantalla brillaba en blanco frente a él, como si su mente hubiera decidido hacer una pausa. Las ganas de salir corriendo y rehuir el desafío se batían con una creciente determinación. Con una respiración profunda, Mateo se obligó a no dejarse vencer por sus miedos. Así que envió mensajes a sus colegas dispuestos a explorar la idea. A cada respuesta afirmativa, su corazón palpitaba con un poco más de emoción. La primera respuesta llegó de Ana, una colega entusiasta que había celebrado su propuesta desde el principio. Mateo, me encantaría participar. Ver a los niños en acción puede ser revelador. La sonrisa que surgió en su rostro fue una inyección de motivación. Era un pequeño destello de validación que encendió la chispa de su propia decisión. Las horas pasaron velozmente mientras trabajaba en la logística del panel. Diseñó un plan que incluía actividades experimentales y espacios para preguntas y reflexión. Su mente se llenó de imágenes de niños explorando, riendo, experimentando. Pero, a medida que el día se acercaba a su fin, la preocupación de la reacción de Felipe lo asaltó nuevamente. ¿Y si él lograba torpedear todo el trabajo que había comenzado a construir? Consciente de que necesitaba construir confianza no solo en su idea, sino en sí mismo, Mateo decidió que debía enfrentarse a Felipe antes del panel. Así, cuando se cruzaron en el pasillo, reunió el coraje necesario para invitarlo a discutir su propuesta. Felipe, ¿podríamos hablar un momento sobre la reunión? Me gustaría saber qué necesitas para sentirte más seguro sobre esta metodología. La expresión de Felipe era de sorpresa. Él no estaba acostumbrado a que su autoridad fuera cuestionada por alguien a quien consideraba menos experimentado. Sin embargo, al ver la sinceridad en los ojos de Mateo, asintió, aunque su cara aún llevaba una mueca de escepticismo. Mateo se centró en expresar no solo su entusiasmo, sino también su deseo genuino de colaborar para encontrar soluciones conjuntas. Sé que tienes preocupaciones sobre la falta de rigor. Pero mis investigaciones muestran que permitir a los niños explorar sin miedo puede traernos descubrimientos que ni imaginas. Quiero que esto sea un esfuerzo conjunto, no solo mi visión. Felipe permaneció en silencio por un momento, sopesando las palabras. En ese instante, Mateo se dio cuenta de que estaba defendiendo no solo su idea, sino su derecho a ser escuchado en un entorno donde el miedo solía prevalecer. Al final de la conversación, Felipe se comprometió a asistir al panel, aunque con una clara advertencia: solo te advierto que tendré los ojos muy abiertos. No quiero que la emoción nuble el enfoque científico. Asegúrate de que hay un método detrás de esto. Pero incluso esa advertencia le parecía, en el fondo, como un pequeño triunfo. Mientras Mateo regresaba a su oficina, sintió que cada paso se hacía más ligero. Había dado un paso hacia la autoafirmación, convirtiéndose en un defensor de sus convicciones. Sin embargo, a la vez, un nuevo reto se alzaba en su mente. ¿Podría mantener las emociones y la ciencia en equilibrio mientras se aventuraba a desafiar paradigmas? La fecha del panel se acercaba y la idea de enfrentarse a un ambiente crítico generaba más dudas. Pero su decisión estaba tomada, no se detendría, no podía permitir que el miedo de otros dictara su pasión. ¿Podría ver la ciencia transformarse ante sus ojos en la respuesta de un niño? La revelación lo mantenía en vilo, pero también lo impulsaba hacia lo desconocido. La verdadera prueba aún estaba por llegar. Mateo llegó al día del panel sintiendo una combinación de nervios y emoción que pulsaba en su interior. La sala estaba llena, un ecosistema vibrante donde la curiosidad y el escepticismo coexistían. Su idea de permitir que los niños mostraran cómo abordaban la ciencia estaba a punto de cobrar vida, y con cada mirada, cada murmullo, era consciente de que estaba a punto de desafiar no solo sus miedos, sino también las expectativas de quienes lo rodeaban. El lugar se llenó de risas y gritos alegres cuando los niños entraron, conscientes de que estaban a punto de realizar algo especial. Al contemplar sus rostros, Mateo sintió que su propia vulnerabilidad se transformaba en fuerza. Los había observado durante semanas, y su abrumadora curiosidad era el recordatorio de que la ciencia, en su forma más pura, se alimenta del asombro y la exploración. Cuando comenzó la presentación, se dirigió primero a sus compañeros adultos. Hoy vamos a aprender no solo de la ciencia, sino de la esencia de la curiosidad. Estoy aquí para mostrarles cómo los errores son balas de cañón hacia nuevas ideas y descubrimientos. El eco de su voz resonó sobre la sala. Al observar a sus colegas, notó que algunos se cruzaban de brazos, otros miraban con escepticismo,
pero un par de ellos parecían intrigados por lo que iba a suceder. Los niños comenzaron a realizar sus experimentos, mezclaban líquidos, observaban reacciones y hacían preguntas sin filtros. El ambiente se llenó de risas, charlas entusiastas y un aire de libertad que contrastaba con la rigidez que a menudo caracterizaba el mundo científico. Mateo no pudo evitar recordar su propia infancia, soñando con ser un experto en ciencia y el miedo que había sentido al ser juzgado. Al ver cómo los niños no temían arriesgarse, Mateo sintió que estaba presenciando algo monumental. Mientras un niño derramó un poco de tinta en un vaso de agua y se echó a reír al ver cómo se esparcía, una risa colectiva estalló. En ese momento, Mateo comprendió algo profundo: la ciencia no es solo un espacio de logros matemáticos o teóricos, sino un viaje en el que el fracaso y el éxito son compañeros de travesía. A medida que la actividad avanzaba, observó miradas transformarse. Sus colegas empezaron a sonreír y a interactuar con los niños. Las preguntas fluyeron, comenzaron a reconocer el valor de la experiencia vivida. Los rostros de los mismos a quienes había temido por el juicio se iluminaban con entusiasmo, y Mateo se dio cuenta de que había logrado algo inesperado. Había creado un puente entre el mundo académico y la inocencia de la infancia. Al final del evento, el panel se convirtió en una conversación auténtica. Mateo dirigió la palabra, alentando a cada uno de sus colegas a compartir sus reflexiones y a abrirse sobre sus propias inseguridades en el campo de la investigación. Lo que comenzó como una demostración era poco a poco una celebración de vulnerabilidad. Todos comenzaron a compartir sus experiencias de fallas y aprendizajes en un entorno que celebraba la creatividad. Cuando el panel concluyó, el ambiente se sentía diferente. Una apoteosis de aplausos estalló, más que por los pequeños científicos que brillaron en el escenario surgiendo de entre sus sonrisas espontáneas, sino por la conexión que acababa de florecer. Mateo había triunfado, no solo había defendido su idea, sino que había transformado la percepción de sus colegas. Se permitió dejar de lado sus preocupaciones, era su momento de brillar, y lo había hecho con autenticidad. En su camino de regreso a la oficina, la fuerza de su logro lo envolvía. Sabía que había dado un paso hacia adelante, no solo en su carrera, sino en la construcción de una cultura de aceptación y crecimiento en su entorno. Mateo ya no se sentía como el niño avergonzado que una vez fue. Se había convertido en un catalizador de cambio, en un verdadero firme defensor no solo de la ciencia, sino de la necesidad de abrirse a la vulnerabilidad como un camino hacia la innovación. Sin embargo, su viaje no había hecho más que comenzar. A medida que miraba por la ventana la puesta de sol, no solo vislumbraba su futuro, sino el potencial de una nueva manera de abordar la ciencia. Una revolución de pensamiento estaba en marcha, y él estaba decidido a seguir impulsando ese movimiento, recordando siempre que el aprendizaje, al igual que la vida, florece a través de la curiosidad, el riesgo y la unión de experiencias compartidas. Invito a todos a unirse a esta travesía de descubrimiento. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y, por favor, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Gracias por ser parte de esta historia.